fórmula Gatell, la fórmula del subsecretario de Salud para disminuir los casos, para aplanar la curva, para domar la pandemia, que sería sencilla, fácil, menos pruebas, aplicar menos pruebas para reportar menos casos, o diría él al revés, hay menos casos, entonces se aplican por eso menos pruebas, en un homenaje a Cantinflas. Esto es parte de lo que ha dicho Hugo López Gatell. El coronavirus nuevo 2019 se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad. No sirven las mascarillas, vamos bien. Esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. Entre 50 y el 80% de las personas graves podrían fallecer. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Esta idea de test como una recomendación de hacer prueba a todo mundo es una interpretación deformada. Contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico. La epidemia se desacelera, se ha permeado una idea de que los números no fueron los que se contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira construida. Si la federación dice estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. ¿Para qué necesitamos veneno embotellado en los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas y pastelitos y papitas? Si se usa de manera masiva, vamos a poder interferir con la salida de los virus de la vía respiratoria, de la nariz y de la boca, de aquellas personas que con síntomas o sin síntomas, conscientes o inconscientes de que tienen los síntomas, pudieran estar propagando el virus. No se debe entender el potencial acceso universal a que necesariamente se tienen que vacunar todas las personas. Se va a vacunar a personal de salud, muy probablemente, personal de alto riesgo de exposición. Se va a vacunar a personas mayores de 60 años, lo mismo que personas con enfermedades crónicas. Pero la vacuna se va a aplicar de manera gratuita a todos los mexicanos. Tuvimos nuevamente un periodo de disminución de la velocidad de reducción a lo largo de octubre, gruesamente la mitad de los estados en la primera quincena, la segunda mitad en la segunda quincena de octubre, y hay algunos 2 o 3 estados que posiblemente se irían hasta noviembre para llegar al semáforo verde. No son promesas de campaña, no son pronósticos, no es el tarot. Estas predicciones están sujetas desde luego a las condiciones de la realidad. Quería aprovechar para aclararlo para aquellos que ya están en el hilo de que yo prometí semáforos verdes en octubre, y si llegamos a octubre sin semáforos verdes, que no se frustren. Bueno, esta es la última, la más reciente de las inconsistencias de López-Gatell, que trae un costal que carga con él de contradicciones, de hierros, de fallas en sus pronósticos, en sus estimaciones a lo largo de los últimos meses. Laurian Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard. Doctora Laurian, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel, Pamela? ¿Cómo están? Con mucho gusto estar en el programa. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. México, primer lugar, nada decoroso, nada honroso, primer lugar en el número de decesos registrados entre los trabajadores de la salud. Así es, muy lamentable, realmente son cifras muy vergonzosas, que estemos poniendo al personal de la salud en estas condiciones. Según Amnistía Internacional, que reporta las cifras que proporciona la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Publican esta cifra atroz de 97,632 infectados. O sea, hay que enfatizarlo porque parece casi increíble que sea así, ¿verdad? Hay países que no tienen 97,000 infectados, y aquí tenemos 97,632 infectados solo en el sector salud. Esto representa el 17% del total de nuestros casos de COVID-19 oficiales, y lamentablemente, más que lamentablemente, ¿no? O sea, trágicamente, 1,320 de estas personas, de estos héroes que trabajan por nuestra vida y nuestra salud, y que lo han estado haciendo con tanto ahínco y con verdaderamente un espíritu tan generoso y heroico desde hace más de 6 meses, estas 1,320 han perdido la vida. Pues sí, es muy lamentable. Estados Unidos, pues tampoco le ha ido bien. Sabemos que es de los países que
que van controlando peor la pandemia, igual que nosotros, ¿no? Estamos en el 1, 2, 3, 4 de los peores países con Estados Unidos, Brasil, India y nosotros. En este rubro en particular, pues Estados Unidos suma 1,077 defunciones, pero para ellos esto representa el 7% del total de sus infectados, mientras que para nosotros estamos casi en el 20%. Pues yo creo que hay que reparar y ver, detenernos un momento y darnos cuenta, o sea, de que esto está ocurriendo. Creo que se habla muy poco, demasiado poco, de los problemas que tiene el personal de salud en México para enfrentar esta pandemia con tan poco apoyo y tan poco cuidado por parte de las autoridades, ¿verdad? Gloria, muy buenas tardes. Escuchando tus números y comparándolo con las personas en general infectadas y las que han fallecido, pareciera que la estrategia para, lo entre comillas, proteger al sector salud fue incluso peor que para proteger a la población en general. ¿Qué falló? Pues han fallado muchas cosas, 4 factores en especial. Lo primero es que el personal de salud requiere pruebas gratuitas y de acceso amplio, es decir, que ellos necesitan tener acceso amplio, así on demand, a su demanda, pues cuando lo necesiten, lo requieran, gratuitas, tanto para ellos como para sus familias, porque recordemos que pues ellos hacen un trabajo heroico, están viendo por la vida de todos nosotros, y después tienen no solamente la preocupación de estar infectados ellos, sino de estar llevando la infección a casa. Entonces, en otros países así, con un poquito más de buen juicio, se les da al personal médico, pues, disponibilidad amplia de pruebas, ¿no? Aquí el gobierno ha dicho algo que me parece, pues, un poco inverosímil, ¿no? Estaban diciendo esto como queriéndose colgar una estrellita o poniéndose una medalla o qué sé yo, ¿no? Es decir, que el personal de salud se ha revisado al menos una vez. Fue la declaración que se hizo en una de las conferencias de prensa, ¿no? Todo el personal médico se ha revisado con una prueba diagnóstica para COVID al menos una vez. Híjole, pues sí, pero es que estas personas, el personal médico, y no hablo solo de los médicos, desde luego, hablo de los médicos, los que trabajan en enfermería, los camilleros, los que hacen terapia respiratoria, los de intendencia, los vigilantes, o sea, estoy hablando ampliamente de todo el personal médico. Ellos necesitan, o sea, llevan haciendo estos 6 meses. Si han sido todos examinados una sola vez, pues bueno, por mucho eso es increíblemente insuficiente porque ellos están con esto todos los días, ¿no? Entonces, pues no han tenido buen acceso a pruebas diagnósticas. Lo siguiente es que no han tenido una forma, o sea, no se han hecho programas para específicamente a ellos poderlos aislar de manera vigilada, cuidada, lejos de sus familias, en el sentido de que ellos tengan la certeza de que no van a infectar a sus seres queridos, este tipo de cosas. Y muy importantemente es que no se les ha dado suficiente equipo de protección personal. En algunos hospitales hay suficiente, pero no necesariamente es adecuado. En unos, pues tal vez hay suficiente, pero es de muy mala calidad, o no es el adecuado, ¿no? Entonces, pues una de estas, la combinación de alguna de estas, o todas juntas, sí, que es insuficiencia, que es inadecuado y que es de mala calidad el equipo de protección personal. Qué terrible, ¿no? Y no se les ha capacitado suficiente para el control de infección. Y a veces parece ni siquiera se les ha escuchado, esta infección doctora. Merecía que se les diera algún tipo de capacitación especial. Sin duda, sí, sin perdón, duda. Ahora el subsecretario López-Gatell asegura, doctora, el lunes dijo, con todas sus letras, lo acabamos de escuchar, que para octubre prácticamente todo el país estará en semáforo verde. Ayer matizó y dijo que ya no, que es 80% probable que esto suceda, que no suceda. ¿Qué tanta confianza podemos tener en las palabras de Hugo López-Gatell después de lo que hemos visto a lo largo de estos meses? Bueno, no, además es que hay una cosa que preocupa, ¿no? Dice, luego si no los paso a verde, que no me vayan a acusar de que no los pase a verde. Ojalá y no pase nadie a verde. O sea, porque la pregunta aquí de fondo es, ¿por qué rayos iban a pasar algún estado a verde si ningún estado está en la positividad por debajo del 5%, como lo indica la Organización Mundial de la Salud? Es decir, ya pasaron, y esto es muy preocupante, o sea, ya pasaron 10 estados a color amarillo. Parece ser que la intención es ir cambiando los semáforos, pero, a ver, cambiar los semáforos es por fuerza, necesita tener que ver con el control de la dispersión de los contagios en la comunidad. Y si no tiene nada que ver con eso, o sea, que su ocupación hospitalaria, que no sé qué, sí, todo eso está muy bien,
pero si no tiene que ver con que los contagios en la comunidad se están realmente controlando, es un sentido, es un despropósito lo de los semáforos. A ver, nada más para ilustrar el punto. 10 estados están en amarillo, ¿no? Entre ellos, estados como Oaxaca, ¿sí? Oaxaca tiene un índice de positividad del 62.9%. O sea, están arriba del 60%. Veracruz, lo mismo, 61.8%. Guerrero, 54.5%. Chihuahua, 47.8%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que están pasando a semáforos más permisivos estados que tienen índices altísimos de positividad y en donde prácticamente no se hacen pruebas diagnósticas. Vamos a poner un ejemplo, Chiapas. O sea, Chiapas es un estado que tiene 5.8 millones de habitantes. Y con esa población están haciendo menos de... Siéntense, por favor, los dos, porque ahorita los voy a desmayar. Así estamos, te escuchamos. Ahí les va. Hacen menos de 50 pruebas al día. 50, 5-0, menos. Esto quiere decir que un estado que debería estar haciendo, según los parámetros que la OMS ya sentó, deberían estar haciendo alrededor de 16,000 pruebas por día, están haciendo solamente el 0.3% de las pruebas que deberían estar haciendo. ¿Cómo no van a bajar los contagios? ¿Cómo no van a bajar los números confirmados? Lorian, viene otro tema. Claro, pues sí. Es decir, ya vimos que la razón para cambiar el semáforo no es el porcentaje de positividad, son otros marcadores. Bueno, si estos marcadores les dan la posibilidad de cambiar el semáforo, también hemos aprendido en estos meses que probablemente la inmunidad solamente dure 4 meses después de contagiarte y que quienes creían ya haberla librado ya están viendo un escenario de recontagios. O sea, ante esta necesidad de abrir por una presión económica, ¿qué podría pasar con una enfermedad como esta, con lo que hoy sabemos de ella? Sí, podría ser, o sea, ya tenemos las evidencias científicas de que es terrible. En Estados Unidos lo han hecho igual así. Lo que pasa es que se trabaja bajo una falsa premisa, se trabaja una falsa dicotomía. Hay una de dos, o controlamos la pandemia o activamos la economía. Esto es falso, esto es una discursiva falsa que va a llevar a muchísima gente innecesariamente a morir. Se tiene que ver por el caos que está económico que la pandemia está provocando, sin lugar a dudas, hay que ver por eso. Pero la solución no es ver por la economía mediante el sacrificio de la vida de las personas. Es decir, se tiene que atender la pandemia, quieran o no, sienten que no, a ver, ¿qué tal si ya pronto viene la vacuna? Pero la vacuna, por muy pronto que venga, no va a impedir la muerte de los próximos 100, 150, 200,000 o más personas. Entonces, si ese es un sacrificio que están considerando como necesario, pues yo creo que deberían de revisitar su manera de pensar en lo que está pasando, porque dejar morir a toda esa gente pues es criminal, ¿no? Se necesita abordar el problema de la pandemia, controlarlo. Yo entiendo que ellos, por cuestiones de manejar un discurso medio demagógico y controlar la opinión pública, pues que la ocupación hospitalaria, que tal cosa, tal otra. Yo sí quiero preguntar directamente, o sea, ¿en qué pueden basar poner un estado como Chiapas que hace 50 pruebas al día, ¿no? Que hace solo el 0.3% de las pruebas que debe estar haciendo en semáforo amarillo. ¿En qué pueden basarse para pasar a Oaxaca con el 62.9% de positividad a semáforo amarillo? Y a ver, tenemos algo que es muy preocupante. Estados Unidos, que también lo ha hecho así, igual de mal que nosotros, ¿no? Ahora es un experimento que ya tenemos resultados. Mandaron a todos los chamacos a la escuela, mandaron a los niños, a los jóvenes a la escuela, sin haber controlado adecuadamente su positividad. Y lo que ahora se está dando es un escenario realmente desgarrador, en donde lo que no habíamos visto antes, que son niños intubados, niños en terapia intensiva intubados muriendo. Esto no se había visto antes, ¿no? Ahora sí se está viendo. Y la razón es porque se les está exponiendo a una carga viral comunitaria muy alta innecesariamente. Entonces, pues sí aterra, ¿no? La declaración de López-Gatell de ayer de si me equivoco y no pongo a todo el mundo en verde, no me vayan a regañar, pues yo sería más de la idea de mejor lo vamos a regañar si se le ocurre pasar a todo el país a verde sin haber
si él mismo sabe que no ha tomado las medidas para controlar los contagios en la comunidad. Pero doctora, da cuenta de un hombre que está más preocupado por lo que se diga de él, por lo que los medios registran, por su vanidad, por su popularidad, que por hacer su chamba, por el rigor científico, por las decisiones técnicas que tendría que estar tomando desde hace un buen rato y que parece, pues no son su prioridad. Siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias a los dos de mis personas favoritas ahora del mismo programa. Qué gusto me da escucharlos al mismo tiempo. Un abrazo, Lorena. Abrazo, gracias. Abrazo, que estén muy bien. 2 por 1, dos por uno. A ver, sí, indudablemente la salud es lo más importante.